Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Max? Estamos desencontrados. Desencontrados. Bueno, pero como hacemos en este encuentro entre el cielo y la tierra de domingo a la noche, hoy nos volvemos a encontrar para compartir uno de los espacios que yo más disfruto en la semana, que es encontrarnos con vos y también con la gente en esta magia de la radio que está del otro lado. Esta noche vamos a estar conversando de varios temas, ¿sí? En instantes vamos a conversar acá en la radio con Sergio Rubín, periodista especializado en religiosos y cofundador y codirector del suplemento Valores Religiosos que se publica en el diario Clarín. Vamos a estar conversando con Sergio con varios temas de agenda y después vamos también a tener en nuestro estudio a Omar Abud y a Daniel Goldman, el rabino Abud y gente de la comunidad islámica, todos los que han estado en nuestro programa. Ambos también contigo, sos intenso, Padre Guillermo, del Instituto del Diálogo Interreligioso, ¿sí? Y que, recordémosle a la gente, Omar Abud es el musulmán que acompañó al Papa en el viaje a Tierra Santa el año pasado. Recientemente nombrado, estuvo en un congreso, que de eso nos va a contar también, estuvo en un congreso convocado por el rey de Jordania, eran nada más que 22 personas. 22 personas muy especiales, él nos lo va a contar ahora después, y bueno, se ha traído un nombramiento de esta fundación por la que fue invitado para presidirla en Latinoamérica. Es una fundación islámica muy importante. Tenemos mucho para compartir con ustedes, quédate en Radio Rivadavia, enseguida nos encontramos Entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conocí más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones. El Evangelio de este domingo nos presenta una escena conocida. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte elevado. Ese monte que hoy en día la tradición consigna como el monte Tabor, un monte muy alto, en medio de una vista impresionante. Y allí, en esa parte alta del monte, en la presencia de ellos se transfiguró y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y no solamente eso, sino que aparecen al costado Elías y Moisés. Elías, que es el símbolo de todos los profetas del Antiguo Testamento, y Moisés, el símbolo de la ley, conversando con Jesús. Y Pedro que le dice: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y de ella sale una voz que dice: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto miraron hacia alrededor y no vieron a nadie, sino que estaba Jesús solo. Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Qué significa este Evangelio del domingo? En primer lugar, Jesús, al igual que Moisés cuando fue a recibir las tablas de la ley, sube a un monte elevado. Sube allí, como toda experiencia de Cuaresma,
como toda experiencia que hacemos nosotros, al lugar donde se conversa con Dios, a la soledad de la montaña. Y en ese lugar se aparecen Elías y Moisés. Pero lo que nos está diciendo la voz de Dios es: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. No es que hay que dejar de escuchar a Elías o a Moisés, que son la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, sino que ahora hay algo nuevo para escuchar, la palabra de Jesús. Cuando se nos pone la ceniza en la frente, en la Cuaresma, dice: conviértete y cree en el Evangelio. Y muchas veces hay que volver a mirar, hay que volver a creer. Hay que volver a creer con una fe renovada, una fe joven, una fe nueva. Desde siempre arrecilla para hacerme, la mojaste con el agua de la vida, amasando sin descanso, noche y día, noche y día. Tú sacaste impurezas, cortando con cuidado, y formaste de mí un único modelo, según tu proyecto creador. Según tu proyecto creador. Bajo con alma, soy Señor, por tu bondad, dulce alfarero, que la forma grande o pequeña que me diste se convierta en servicio entre lo humano. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Como prometíamos, tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Sergio Rubín, ya presentado hace instantes. Sergio, buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez. Al contrario, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Sergio, tuvimos esta semana el tema de algunas declaraciones, de un mail en realidad que le escribió el Papa al legislador Gustavo Vera, donde hablaba del tema peligroso, digamos, que él ve con preocupación de cómo crece el narcotráfico en la Argentina, y usó una palabra que es la mexicanización, digamos, no llegar a ser como México, expresando y contando que había estado con los obispos mexicanos y realmente lo que le habían contado también era de terror. Creo que hay varias aristas para hablar sobre el tema, pero bueno, a mí me tocó salir como corresponsal de la CNN en español, digamos, hablando para todo el mundo de habla hispana sobre, bueno, aclarando un poquitito, que, por lo menos lo que yo pensaba, que el Papa no había querido ofender a nadie. Y buena parte de la audiencia de la CNN en español es mexicana, digo, es México. Sí, pero además porque el presidente había mandado llamar al nuncio, se armó un escándalo grande, ¿no? Así que bueno, primero una opinión sobre este escándalo internacional. Y si es que te parece que el Papa está llegando como a un punto donde ya lo empiezan a criticar, ha dado como vuelta a la rosca de bueno, ese encantamiento que tiene el primer tiempo, en el caso de Era, viene siendo largo este encantamiento con los medios. Y lo segundo es el tema de fondo, que es más complejo, el tema de la droga, del narcotráfico en la Argentina. Sí, yo no sé si... digamos, empezaré un poquito por atrás porque lo tengo muy presente esta semana, ¿no? De la denuncia que ha hecho el Papa. En primer lugar, yo quiero aclarar que no creo que Gustavo Vera haya cometido una infidencia, como se dice por ahí. Yo creo que él difundió ese mail con la autorización del Papa, me parece. Esta es mi impresión. Si alguien me dice, podría jurarlo sobre los evangelios, digo que no, pero mi impresión es que él no cometió una infidencia Gustavo Vera. Cosa que sí sucedió muchas veces, digo. Ha habido otros conflictos o situaciones problemáticas en torno a comunicaciones personales del Papa que alguien difunde y después se genera una gran polémica. Sí, de todas maneras yo creo que el Papa, tratando de ver un poco las cosas, me parece que él cuando... yo creo que, a ver, nosotros lo conocemos por nuestra tarea. Él, si quiere que algo no se sepa, no se sabe. Es decir, yo me acuerdo del famoso tema del lobby gay, que él primero lo tira, creo que era un grupo de religiosos latinoamericanos, ¿no?
Y él sabía que eso había 40 religiosos latinoamericanos, que eso había una posibilidad importante de que eso trascendiese, y trascendió. Y después se lo confirmó en el vuelo de regreso de Río de Janeiro a Roma. En el caso de la mexicanización, yo creo que me parece que no tenemos que perdernos en el tema de si autorizó, no autorizó, es decir, todo el tema que se plantea con México, si fue prudente decir eso, si ofendió a los mexicanos. Bueno, en todo caso se puede ver ese tema, pero yo diría que para los argentinos en un tercer, cuarto orden. Para los argentinos lo que cuenta es la advertencia que ha hecho el Papa. Una advertencia, por otro lado, de perogrullo. Miren, creo que yo soy malo para el tiempo, pero para contar el tiempo, creo que hace como 5 años, un obispo de primerísima línea de Argentina, muy conocido, en una reunión semi-privada, aquí en Buenos Aires, dijo exactamente lo mismo. Vamos hacia la mexicanización de la Argentina. Es decir, y creo que esto lo estamos viendo todos. Los obispos argentinos, en esto quiero ser muy claro, yo como persona que cubro estos temas, hace años que vienen hablando de esto. Y hasta el documento de noviembre de 2013, nadie les daba bolilla sobre este tema. Ahí los obispos me paraban y me decían, ¿qué pasa, Sergio? Dice, ¿no les interesan nuestros documentos alertando sobre el avance de la droga? ¿No les interesa? Digo, ¿qué sé yo? Pero me dicen, mirá que es muy grave esto. Entonces digo, me parece que, tuvo que producirse finalmente aquel documento que era todavía más contundente, de noviembre. Ahora estas palabras del Papa. Pero a mí me da la sensación, esto que dijo Capitanich, que yo creo que ya a esta altura me parece que es verbalmente inimputable, que dijo que lo que había dicho el Papa no era relevante. Ahora, si él piensa que casi 400 personas, que es la proyección que se calcula en Rosario, una sola ciudad de Argentina, van a morir este año, de una u otra directa o indirectamente vinculadas al narcotráfico, no es relevante. Entonces yo le pregunto a Capitanich qué es relevante, porque la verdad que no lo entiendo. Sí, ¿cuánto vale una muerte, ¿no? Y en qué momento haces el corte para decir que es relevante. No nos olvidemos que el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, el flagelo de la droga lo conoce bien. Digo, él ha caminado mucho, sí, en el caso concreto de los barrios de la ciudad, y que tuvo que salir a ponerle el cuerpo en su momento al padre Pepe Di Paola, que ha estado en nuestro programa, cuando las mafias de la droga en la Villa 21 amenazan con matar al padre Pepe en su lucha contra la droga, y el cardenal tiene que salir a rescatarlo, y finalmente el padre Pepe se tiene que ir del barrio de la Villa 21-24 y se va a vivir un tiempo a Santiago del Estero, con lo cual digo, Jorge Mario Bergoglio es un tema que conoce bien y que lo ha ocupado desde su rol de pastor hace ya muchos años, ¿no? Sí, claro. No, digo, yo no veo realmente. He escuchado, no sé, no estoy todo el tiempo escuchando la radio y la televisión, no puedo, pero yo no sé si realmente las palabras del Papa, yo creo que se ha discutido más, es la sensación que a mí me da, se ha discutido más si ofendió a los mexicanos que el planteo sobre la Argentina. Entonces digo, me parece que tenemos esa condición de desviar el foco de la... Yo creo que también, alguno me estará escuchando, sí, alguno lo hará adrede, por supuesto, alguno lo hará adrede, pero esta es la verdad, y yo creo que la Argentina no está reaccionando. ¿Por qué dice esto el Papa? Porque no se están tomando las medidas adecuadas para parar esto. Y los estudiosos dicen muy claramente que, digamos, en la medida, cada etapa que avanza el narcotráfico, después es por día es más difícil revertir esa situación. Bueno, acá en Argentina, no sé, es muy grave, digamos, todo lo que se está escuchando, el grado de indefensión de Argentina, de que vienen aquí muchos narcotraficantes que han sido, digamos, escapando de sus países, que están muy perseguidos, se sienten, según he leído, escuchado, se sienten más, entre comillas, seguros aquí en Argentina. Hay que preguntarse qué pasa en qué medida esto ya, como han dicho los obispos, no estoy inventando nada, lo han dicho los obispos, cómo este negocio ha infiltrado los estamentos del Estado, ha tocado a la política. Insisto, no lo digo yo, están los documentos de los obispos. Lo decía el año pasado en este programa el ex secretario de Desarrollo Social de Medellín, Jorge Melguizo, él lo planteaba, ¿no? Digo, en Colombia los narcos saben que tienen 2 años de vida, en 2 años o terminan presos los jefes narcos,
o en 2 años terminan presos o en 2 años están muertos por la acción directa del Estado, de la justicia, ¿no? en la guerra contra el narcotráfico. Y obviamente, la Argentina es una frontera muy permeable y encuentra en condiciones de operación también con un vínculo importante con lo peor de la política. No nos olvidemos que hay muchos sectores o muchas campañas políticas de distintos niveles, desde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la famosa... estoy mezclando la conversación con el financiamiento de Venezuela. Hay sospechas de financiamiento por parte de carteles a las campañas del kirchnerismo, pero también a niveles provinciales, municipales, ha habido una permeabilidad a los pactos más espurios entre la política y el narcotráfico, que creo que ahí es donde nos tenemos que ocupar como sociedad, porque eso vino para quedarse, salvo que nos hagamos cargo, y todos los actores, los dirigentes políticos indudablemente en primer término, pero el conjunto de la sociedad, al menos entendamos que es relevante y que vienen por nuestros hijos. Yo te diría algunas cosas más simples, porque, por ejemplo, la Iglesia, con otras confesiones religiosas y ONG, impulsó, creo que se aprobó en 2009, un proyecto, creo que fue prácticamente por unanimidad en el Congreso, para planes de concientización en las escuelas sobre el problema de las adicciones. Creo que eso se hizo en el famoso tema del foro de habitantes a ciudadanos, ya no me acuerdo. Bueno, se aprobó, 2009. Según me dicen, eso todavía no se reglamentó. El Poder Ejecutivo no lo reglamentó. Entonces vos mirás, bueno, pero ¿qué es una...? No, hasta te diría, ya no hablo de cuestiones delictuales, hablo de desidia. Digamos, de desidia. ¿Cómo es posible que haya todo ese movimiento, hayan trabajado tanto, todos los legisladores lo hayan votado y no se haya reglamentado? Entonces, por eso digo, yo no se ve una reacción del Estado ante este problema como corresponde. El señor, lo que se le ocurrió, digamos, yo no quiero politizar esta charla, pero digo, todo lo que se le ocurrió a la presidenta cuando le dijeron que hacía 9 meses que no estaba cubierto el Cedronar, la Secretaría de Lucha contra la Droga, fue nombrar a un sacerdote, digamos, que por ahí tiene una experiencia, yo quiero ser muy respetuoso, una experiencia, digamos, en el trabajo de adicciones, pero un sacerdote obviamente que sintoniza con el kirchnerismo. Y ella pensó, pongo un sacerdote, por ahí dejo contenta a la Iglesia, que está tan preocupada con el tema del narcotráfico, pero bueno, él tiene alguna experiencia en adicciones, pero en la prevención, pero digo, todo el problema de la lucha contra el narcotráfico, el problema, tantas cosas que se han dicho acá, quiero ser respetuoso de los especialistas, ¿no? Pero la radarización, hay miles de cosas. Digo, ¿qué pasa con todo eso? ¿Por qué no hay una respuesta? Y termino con esto. Acuérdense ustedes que el diciembre de 2003, los principales referentes políticos, estaban Macri, estaba Massa, todos suscribieron un convenio para comprometerse a trabajar en la lucha contra la droga, que se firmó en la Conferencia Episcopal Argentina. Yo estaba ahí presente, estaba Monseñor Lozano como presidente de la Pastoral Social. Del oficialismo, ¿saben quién estaba? Nadie. Entonces digo, ¿cómo es posible que la lucha contra la droga no pueda reunir a todos los dirigentes políticos? Tiene que poder reunir a todos los dirigentes políticos, ese es el tema, ¿no? Es un tema de todos. Claro. Entonces me parece que es importante que realmente tomemos conciencia de que no es un problema de algunos, es un problema que, como decía Max, atañe a la sociedad entera. Y creo que es el tema de fondo, que como vos bien decías, con todo este tema de la mexicanización quedó como de costado, de la advertencia del Papa sobre lo que está pasando en la Argentina, que no toma suficiente nota la sociedad. Nos queda un temita no menor, nos quedan 3 minutos 4 en este bloque. El padre Guillermo lo presentaba, que es: ¿se acabó la luna de miel de Francisco con los medios de comunicación del mundo? No, yo no lo creo para nada. A eso que ha acabado. Hay sectores que evidentemente que a este Papa y los sectores más conservadores que no lo quieren, pero eso está a la vista, no es ninguna no es ninguna novedad, pero de ninguna manera. Nosotros además tenemos una visión, digamos, demasiado, a veces me parece a mí demasiado interna, entonces estamos en todos los detalles sabidos y por haber. Este es un Papa, es un pastor, es un gran párroco universal que trata de estar cercano a la gente. Nosotros quizás a veces estamos demasiado apegados a visiones, me parece a mí, demasiado internas, que la gente no termina de decodificar. Eso lo que el Papa muchas veces ha hablado de la autorreferencialidad. Nosotros hablamos de cosas
que por ahí sí pueden ser importantes hacia adentro. Pero él está priorizando el hacia afuera, y yo creo que el hacia afuera la gente está muy contenta, y los medios de comunicación en general, yo creo que yo hablo con muchísima gente y se mantienen realmente muy contentos. Bueno, sí, habrá alguno que lo criticará, y sí, yo creo que para una persona que está haciendo la revolución cultural, no está cambiando nada, es cierto, en lo dogmático no puede cambiar nada, en lo doctrinal no está cambiando nada, pero que está haciendo en muchos aspectos una revolución, a mi criterio. Y sí, ¿cómo no va a tener crítica? Y si no tuviese crítica, yo tendría que pensar que no está cambiando nada, porque quien tiene que cambiar algo tan grande, por supuesto que tiene que, por ahí hasta puede equivocarse, es un ser humano, ¿por qué no? Pero digo, voy a citar algo, el general decía que para hacer una tortilla, ¿se acuerda? Pero digo, algo no puede ser perfecto todo, es decir, puede haber, digamos, algunas cosas que no salgan del todo bien, pero qué duda cabe que lo esencial, él está, me parece a mí, generando un cambio y un entusiasmo realmente muy, muy, muy grande. Ojalá así sea. Yo lo que, digamos, a ver, vos sos periodista y lo sabés, que es una ley de los medios de comunicación en general, que me acuerdo muy, muy claramente, por decir un ejemplo, el caso Bloomberg, que al principio estaba en todos los programas, era un paladín, sí. Digamos que... Y después poco a poco fueron encontrando cosas para limarlo, lamentablemente todos las tenemos. A mí me da la sensación de que los medios tienen esa dinámica, ¿no? Que, digamos, enaltecen, ensalzan, y no sé qué, y en algún momento empiezan a encontrar, rajaduras, defectos, que los tiene todo el mundo, Francisco también, y entonces, bueno... simplemente es una sensación, ojalá no sea la realidad, pero me parece que el Papa debería cuidarse un poco más de las cosas que escribe y de las cosas que dice en algún punto, porque bueno, justamente sabiendo que se acerca, digamos, por ahí, viste, la excesiva popularidad te hace confiado también en las cosas que uno dice, y creo que estaría bueno un poquito más de bueno, hubo cosas como, por ejemplo, hay una lista, hubo cosas por ahí que dijo que es cierto que han levantado un poco de polémica en el modo, pero también yo creo que él también lo que ha tratado es de generar, yo creo que es pícaro en eso, digamos, ha tratado de generar un sacudón, ha tratado de generar crear una conciencia, porque a veces también las cosas si no se diluyen, ¿no? Y uno cuando utiliza alguna figura está tratando también de instalar un debate que de otra manera podría pasar un poquito desapercibido. El caso de Charlie Hebdo, ¿quién puede pensar que él está de acuerdo en que alguna persona le den una trompada o justificar una masacre como la de ninguna manera? Pero él evidentemente, yo lo escribí, lo sentí de esa manera, creo que es lo que estaba tratando de decir con eso famoso de que si alguien ofende a mi madre, le daría un puñetazo. Lo que estaba diciendo es, señores, no entremos en una escalada, porque en ese momento había que pararse en esos primeros días. No entremos en una escalada porque esto es un polvorín. Está muy complicada la situación. Hay mucho loco dando suelta, hay mucho fanático dando suelta. Por favor, no entremos en una escalada, seamos muy prudentes, porque en el medio hay vidas humanas. Esto no significa, ceder a ningún chantaje, quiero ser claro, solamente significa ser prudente, y en todo caso, respetar aquello de que no se debe ofender la creencia de nadie, como está dicho sea de paso en muchísimos tratados internacionales. Sergio, siempre es un gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, hasta prontito. Sergio Rubín, director del suplemento Valores Religiosos. Quédate en Radio Rivadavia, nos encontramos entre el cielo y la tierra. Vamos caminando, vamos transitando el tiempo. Somos peregrinos que buscamos al Dios vivo. Una sed intensa que nos nace desde adentro. Es la que nos lleva a querer ver al Maestro. Y con nosotros vas, vos nos acompañas. Seguro contigo a tu Hijo vamos a encontrar. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús. Abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús.
que lo tuviste en tu seno virginal, que lo acompañaste en su vida hasta el final, vos que le enseñaste siendo un niño a caminar, vos que le escuchaste decir su primer mamá. Hoy nosotros también queremos aprender más de tu hijo, y qué mejor si vos nos enseñas. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu hijo Jesús, abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Fiel a sus promesas, diste un sí que no cesó. Se escuchó al inicio y resonó en la pasión. En la noche de la historia una luz brilló, cuando tu Hijo amado en la cruz nos redimió. Al pie estabas vos y nosotros también. Fue allí donde tu vida con la nuestra él unió. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús, abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Madre que nos amas y en el viaje nos animas, Madre que nos llamas a vivir la Eucaristía, mujer generosa que se ofrece por el reino, dulce intercesora y consuelo para el pueblo. Así como en Cana, hacelo una vez más. Pedí a tu Hijo que transforme nuestra vida en más. Por eso todos hoy te queremos cantar. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús, abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. Madre, mostranos a tu Hijo Jesús, abrí el camino que nos lleve a su luz. Tu amor nos guía, queremos ver a Jesús. 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 Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra. Te prometíamos al inicio del programa que íbamos a tener el gusto de encontrarnos otra vez. Ya ha sucedido en otras oportunidades y para mí es un privilegio de tener a los tres fundadores o cofundadores del Instituto del Diálogo Interreligioso. Están en nuestro estudio Omar Abud, dirigente de la comunidad islámica, y el rabino Daniel Goldman. Omar, Dani, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Placer estar acá. Yo te voy a contar, uno pasa por la calle y se encuentra con Marco y siempre te enganchan algo. Sí, la de hoy fue así, la verdad. Sí, bueno, no tan así, pero bueno, sí. Bueno, estamos muy contentos siempre estamos contentos de estar los tres juntos, y con Max, que es un amigo también. Tenemos novedades porque, bueno, Omar lo teníamos perdido. Estaba, yo pensé que casi se estaba haciendo católico, ya no sé, se la pasó en Roma, viste, con el Papa, y después estuvo en Jordania en un congreso. Así que, bueno, primero que nada, contanos un poco, compartí con nosotros todo esto que has vivido, que ha sido tan intenso. Bueno, la experiencia en Jordania tuvo que ver con una reunión, un meeting de características interreligiosas, donde participaba directamente el rey de Jordania, el príncipe de Gales y otras autoridades, en términos de
presentarle a Naciones Unidas una propuesta en referencia a caracterizar específicamente los crímenes que tengan connotaciones religiosas, con un nuevo un neologismo que en lengua inglesa es religicide, o sea, en una traducción aproximada en castellano, estimo, sería religiosidio, o sea, que tiene que ver que cuando un crimen es cometido, ¿no es cierto?, en virtud de la creencia religiosa de otra persona, se considere de lesa humanidad y se denomine con este término específico. Se hizo la presentación en Naciones Unidas con la firma y por supuesto la participación. Me tocó el honor de representar a mí otra vez al Instituto de Diálogo Interreligioso, que obviamente adhirió a esta propuesta ante Naciones Unidas, que pronto tendrá, esperamos, un buen resultado. El meeting convocó a gente de diversos cultos, obviamente los abrámicos, y también había representantes de cultos budistas, y se desarrolló en un muy buen clima porque hubo un debate muy interesante al respecto. El Vaticano estuvo representado por el cardenal Taurán, también con sus geniales intervenciones y exposiciones siempre. Y por parte del Islam había también altas autoridades de la Universidad de Lázaro y por supuesto el príncipe de Jordania encargado de los asuntos religiosos. Y lo mejor de todo, ¿no es cierto?, o una de las mejores cosas, no vamos a decir lo mejor de todo, 2 días ahí a orillas del Mar Muerto, ¿no es cierto?, donde el silencio se escucha. Ahí transcurría esta reunión, digamos, en ese lugar. Sí, entre ahí y el Palacio Real. Pero la particularidad que tiene, Daniel lo define a veces al mar como desierto, ¿no es cierto?, lo explicará y todo eso, pero sí, tiene la característica de la autorreflexión que proporciona el desierto en términos de las búsquedas interiores. O sea, no todos los silencios son iguales. El silencio de ese lugar es muy particular. Y claro, por eso un silencio sin naturaleza y sin aves prácticamente, sin nada, ¿no? Yo estaba pensando en el concepto justamente de la palabra, es decir, cómo la palabra religión deriva en cosas que pueden ser absolutamente terribles, ¿no? Religión, religiosidio, es decir, que el exceso de repente de religión, ¿sí?, como si uno considerase que el exceso de religión una sobredosis puede llevar a la muerte, ¿no?, que tiene que ver con el fanatismo viene de fanus, que eran los individuos que estaban todo el tiempo en el templo, ¿sí?, que terminaban siendo fanáticos. Y me parece que esto también se vincula con esa idea de la palabra y el desierto, ¿no? Igual para ordenar, y se los escuché a los tres decir, y me parece que es valioso, me parece que esto del religiosidio tiene que ver con aquel que es matado por su creencia religiosa, porque me parece que van a coincidir que no se puede matar desde la religión. Ninguna religión puede justificar nunca que alguien le quite la vida al otro. Entonces, creo que tenemos que coincidir desde todas las culturas y desde todos los credos que lo de Charlie Hebdo, no fue un acto religioso, fue una salvajada humana con un trasfondo religioso, si se quiere. Me parece que tenemos que lograr separar ahí qué es religión y qué es fanatismo, porque si no, y lo digo como hombre religioso, como laico católico, me parece que pagamos muy caro por un pequeño grupito fanáticos que todos los credos tenemos. Mira, hay varias traducciones de lo que puede significar la religión. Religión viene, sí, como todos sabemos, de la idea de religar, es decir, ligarnos a Dios. El tema es cuando creemos que estamos ligados a Dios y Dios nos revela únicamente a nosotros la verdad y estamos dispuestos a llevar la verdad a cualquier consecuencia, entendiendo que el otro lo que está diciendo es mentira. Eso, punto número 1. En segundo lugar, en el hebreo no existe la palabra religión, existe la palabra dat, que es lo más parecido, que es ley. También el exceso, ¿sí?, de esta idea de legalidad muchas veces sofoca. Por eso en las 3 religiones se habla de algo muy parecido, que es la medida de la ley y la medida de la piedad, ¿sí? Es decir, la ley, si no va acompañada de piedad, es algo seco, árido, sofocante. Y si existe solamente la piedad, que no puede ser contenido en un elemento de la ley, ¿sí?, entonces la piedad muchas veces termina diluyéndose, ¿no? A ver, a mí me gustaría también aclarar alguna cosa, ¿no? Que estas actitudes fanáticas de querer suprimir lo que piensa el otro porque está equivocado, la querida Francia, que ahora se escandaliza, se raja las vestiduras por lo que pasó con la gente de Charles Hebdo, que es terrible,
pasaba por la guillotina y lo celebra todavía en la Revolución Francesa a la gente que pensaba diferente. O sea, la Revolución Francesa encaró el terror de eliminar y matar, digamos, a sangre fría con la guillotina a todo aquel que pensara distinto a la gente que instauró ese régimen, ¿no? Entonces, eso también es fanatismo laico. Sí, es que la Revolución Francesa en alguna medida, lo hablábamos con Omar una vez por teléfono, ¿no? Olvidó el tercer punto, es decir, la necesidad de igualdad, de libertad, libertad, igualdad, pero se olvidó de la fraternidad, ¿no? Esa idea de fraternidad que es la que articula en definitiva la libertad y la igualdad. No, me parece que tampoco aplicó el orden, ¿no? O sea, obviamente no es solamente la secuencia de estos tres valores, sino el orden que tienen que darse. Claro. ¿Viste? Entonces, por ahí empezar por igualdad, con una libertad relativa, en general no va a derivar en fraternidad. Pero lo que yo quería agregar es esto, ¿no? Me parece que los hombres que tienen algún tipo de vinculación religiosa, no porque no exista fuera del mundo religioso, sí, pero me parece que en este último siglo y en este que estamos viviendo, están teniendo una tendencia a un tipo de madurez que tiene que ver con el reconocimiento de los hechos, por lo menos los que participan de los ámbitos normales, no estamos hablando de los fundamentalismos, ¿no? Porque en el mundo también podríamos hablar de economicidios, politicidios, narcocidios, y nadie acusa esos términos. Es la religión la que se pone también una vez más y dice, bueno, en realidad está ocurriendo esto tomando una noción de la realidad. Gente que es matada en virtud de su creencia religiosa. ¿Qué opinión veías en el Islam, o sea, en las personas islámicas sobre todo, viendo lo que está pasando con el Estado Islámico? Digamos, estaban como... estaban azorados, ¿no es cierto? De hecho, yo llego a Jordania en el medio de la muerte del piloto que había sido la revelación del piloto quemado, y de hecho la respuesta del gobierno jordano con respecto a los terroristas del ISIS, y la verdad que todo el mundo islámico y el mundo árabe en particular, dentro del esquema del Islam, condenó de la manera más nuda. El director de la Universidad del Azhar, que es de alguna manera el centro de referencia de la intelectualidad islámica en el mundo, pidió, de acuerdo a lo que existe dentro del marco de la legalidad del Islam, las penas más severas para las personas que le habían hecho esto a este muchacho, ¿no? El mundo islámico no quiere saber nada con el ISIS, porque entre otras cosas, Guillermo, la verdad que el ISIS no es de nosotros. El ISIS no lo instalaron. El ISIS no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de tradición dentro del marco del Islam. Un día lo podemos hablar políticamente de dónde deviene y de dónde surgen este tipo de grupos y cómo, ¿cierto? Este tipo de grupos logran marcos de inserción que terminan derivando en un problema que tiene características económicas. Yo lo mencioné alguna vez en este programa, en el hecho de la maldición de tener petróleo. ¿Correcto? Porque, si se me permite, voy a hacer una analogía. El ISIS es como la FARC. En vez de ser de la cocaína, el ISIS es del petróleo. ¿Correcto? Es la venta y el resguardo, ¿no es cierto?, de petróleo negro que compran las potencias, y en la hipocresía severa, ¿no es cierto?, porque ningún país árabe fabrica armas, ni ningún país islámico, y estos tipos están armados a los dientes con armas que son de otros orígenes. Entonces, podríamos haber aprovechado la volada y definir también hipocrisidio. Dani, bueno, la comunidad judía está profundamente sacudida, ¿no? Y sin entrar en el terreno político, pero digamos, ¿qué reflexión te merece todo lo que viene pasando? Mira, yo escribí el tema de la AMIA. Sí, escribí un artículo hace un tiempo atrás, que en definitiva el tema nos tiene que conmover desde nuestro lugar, en particular como judío, pero en la sociedad en general como argentinos, ¿no? Porque la muerte de alguien siempre tiene que escandalizarnos, y la muerte en estas circunstancias tiene que escandalizarnos, y nos debe escandalizar desde un espacio que tiene que ver con la relación de este hombre por un lado con su tarea, con su trabajo, su relación con sus hijas. Quedan 2 niñas, ¿sí?, huérfanas, y desde ahí me mueve profundamente. Te debe pasar a vos, ¿no?, cuando acompañás a alguien al cementerio, y ahí te das cuenta cuál es el límite propio de la vida y la soledad a través de la cual pasan los familiares directos. Porque, a ver, en este mundo de especulaciones que muchas veces termina intoxicándonos por los medios, las noticias,
los opinólogos, etc. Hay un punto en donde estas nenas, cuando llegan a la noche, están sin el papá, ¿no? Me parece que esa es la imagen que en definitiva nos tiene que conmover desde ese lado humano, desde ese lado religioso. Y bueno, hablando de estos idios, ¿no? Me parece que también tenemos que pensar en esas figuras de los idios, ¿sí? que nos deben conmover a los seres humanos y pararnos en otro lugar. Tomando esto que decía el padre Guillermo, sin ánimo de politizar, porque si no después me reta, y tiene razón, a mí me preocupa mucho la Argentina que viene, ¿no? Nosotros, ellos, una fuerte crispación. Yo me acordaba mucho en estos días de una frase del padre Guillermo, y que fue muy conflictivo en su momento con Néstor Kirchner y Aníbal Fernández: quien siembra el odio y la división es peligroso para todos. Y me parece que como sociedad, como pueblo, como nación, estamos transitando la cultura del odio y de la división, y que a mí lo que me preocupa, y se los pregunto a ustedes como líderes sociales y religiosos, ¿cómo empezar a ceder para poder encontrarnos? Porque me parece que estamos todos diciendo, bueno, que el otro arranque, ¿sí? Que el otro salga de su zona de confort y venga a encontrarme. Y me parece que esta cultura del encuentro, de la que tanto habla el Papa Francisco, tiene más que ver con salir a buscar al otro a costa de cierta renuncia personal, y no veo que estemos transitando ese sendero. Bueno, de la misma manera que hablaba en el bloque anterior de la cuestión narcotráfico y otra serie de males que nos asolan, me parece que un gran error que tenemos nosotros los argentinos es no darle la verdadera dimensión a las cosas. Y el problema de la separación es grave, por más que unos digan no, sí, lo mismo, que de la misma manera que el problema del narcotráfico es gravísimo, ¿sí? Entonces darle la verdadera dimensión de cómo empezar a reconstruir un nosotros, ¿sí? O sea, porque no va a ser fácil. O sea, el problema me parece grande que va a tener quizás el próximo gobierno, con independencia del signo que sea, no es un problema relacionado por ahí con la economía, y obviamente con problemas a resolver como los temas de inseguridad, pero va a ser un verdadero problema de encontrar otra vez un nosotros entre las argentinas, de la cuestión de ustedes, ellos, ¿no es cierto? Y nosotros vuelva a generarse un nosotros. Y es un problema de características culturales, que es el verdadero problema que tenemos. O sea, la barrera está puesta y está sembrada, está clara, y está clara absolutamente todos los días. Entonces me parece que en ese sentido vamos a tener que trabajar sobre las modalidades y corrernos una vez más, ¿no es cierto?, de fundamentalismos de uno y otro lado que existen hoy en nuestro país. Nosotros habíamos elaborado un documento que al final no terminamos de sacar porque no nos parecía que iba a ser el momento y que iba a aportar tal vez a una arista más que iba a ser discutida. Pero es bueno decirlo, es bueno contarlo. Y se basaba fundamentalmente en que nosotros antropológicamente, ¿sí?, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, al tener esta cuestión de la revelación, muchas veces nos coloca en el lugar de la verdad como dueños de la verdad y no como buscadores de certezas. Ahora, si nosotros hicimos este ejercicio de poder sentarnos en una mesa, convivir y compartir, y como decía Guille cuando empezamos, ¿no?, el programa, es lindo cuando nos vemos, ¿sí? A ver, yo me emociono cuando estoy con mis amigos. Cada experiencia de estar con ellos es diferente, es distinta, y la vivo con mucha plenitud. Si nosotros, con nuestras diferencias, que son antropológicas, que tienen que ver con cosas muy, muy fuertes, pudimos dar este salto y tener un diálogo sincero, en el mundo de lo político es mucho más fácil, porque tiene que ver con lo coyuntural, porque tiene que ver con ¿sí?, inclusive con cosas domésticas. Bueno, ¿cuándo uno está dispuesto a hacer eso? Bueno, cuando está dispuesto realmente a reconocer en el otro parte de lo que es uno, ¿no? Y bueno, de este se trata ese ejercicio, ¿no? Sin duda que sí, y bueno, en eso estamos transitando. Les contamos que la semana que viene vamos a estar inaugurando una cátedra de diálogo interreligioso en Neuquén, así que para todos aquellos que estén viviendo en Neuquén, averigüen. Y bueno, también creo que
a cada uno, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de que no puede hacer demasiado, y yo creo que cada uno de nosotros, los argentinos, en el lugar donde estemos, a los que están escuchando, es cuestión de abrir el corazón y la mente y bueno, tratar de entender que el otro también puede tener algo de razón y ojalá que el otro también escuche algo de las razones que yo tengo, y ahí es donde se produce justamente el encuentro posible, ¿no? Donde ya no discutimos como de River o de Boca, sino que nos damos cuenta que a los dos nos gusta el fútbol y que eso es una pasión compartida, ¿no? Dicen que para que se cumplan los sueños hay que soñar primero. ¿Soñaron esto? Digo, cuando eran chicos, a vos te tocó estar en el Palacio Real de Jordania, a los 3 en la Santa Sede, en más de una oportunidad. ¿Se imaginaron alguna vez que iban a ser protagonistas de esta historia y con todos los capítulos raros que van surgiendo? Yo te lo diría al revés. La otra vez le decía a mi esposa, le digo, y mi esposa me dice, esto es loco, me dice, el Papa estuvo en mi casa. Claro, no, de ninguna manera, Max. Ni soñándolo, ni... Son, qué sé yo, regalos del destino, gracias del destino, y obviamente para el que es creyente uno ve la mano de Dios. Sí hubo, por ahí yo te puedo decir, desde mi experiencia personal, mucha cuestión de reconversión, ¿no es cierto?, en términos de buscar las mejores interpretaciones allí donde aparecen las más oscuras. Y en la perspectiva de nuestra religión, tratar de entender la de la mía, ¿no es cierto?, en particular justamente como un ámbito de diálogo, ¿no es cierto?, y no como lo que ocurre a veces en este mundo moderno, como un ámbito de ley también, ¿no? Un poco lo que explicaba Dani hace un rato. Yo creo que no, a mí me cuesta, digamos, hasta el día de hoy me cuesta, digamos, verlo a Bergoglio de Papa. Es algo a lo que no me termino de acostumbrar, ¿no? Y que esa misma persona que hoy en día es tan famosa y conocida, no sé, te llame por teléfono para el cumpleaños y se dedique a jorobarte, digamos, y a cargarte o a estar hablando de cosas familiares, bueno, como que es una experiencia realmente rara, ¿no? Que bueno, creo que se tiene una vez en la vida y nunca más, porque nunca más volverá a pasar. Pero de todas maneras, yo quiero decir algo que es para mí interesante. A mí lo que más interesante me resulta es ver cómo, siguiéndolo, muchas de las cosas que por ahí van pasando, ya que adquieren como un plano internacional, han tenido un origen muy doméstico, ¿no? O sea, nosotros somos testigos de conversaciones o de cosas que, bueno, esto hoy en día, todo lo que es el diálogo interreligioso, para él tiene una implicancia sin duda a nivel internacional, ¿no? Y cosas que en otro nivel, digamos, a nivel de prensa, uno ha conversado más personalmente, que bueno, digamos, uno le ve o le escucha decir cosas que te hace gracia saber que son cosas que charlaste vos, que pensaba distinto. Yo he aprendido, porque te acordás, en el año 2005, en el mes de agosto, entrando los tres por ahí por la puerta del arzobispado, ¿no?, con la carpetita que contenía el documento que habíamos hecho el día anterior en contra del fundamentalismo y el terrorismo, ¿no? Entrando con esa carpetita, los tres y los presidentes de las entidades, todo eso como que nace oficialmente el IDI ese día, ¿no? Sí, sin duda, pero nunca pensamos que algo firmado, que ya en esa época era importante que lo firmara el arzobispo de Buenos Aires, la DAIA y el Centro Islámico, bueno, pero que de alguna manera eso hoy en día tiene un correlato internacional, y que hayas estado elaborando algo para Naciones Unidas y bueno, no sé. Digamos, pues bueno, por eso está esperando que lo despierten, ¿no? Sí, tal cual. Y para seguir soñando y enganchándolo con la otra parte del programa, ¿podemos soñar un mundo en paz y justicia? Las guerras van a existir siempre, porque el ser humano me parece que siempre va a tener esa cuota de querer imponerle al otro, digamos, de mal modo lo que piensa. Pero sí que al menos está en nosotros, creo, construir en lo cercano un mundo mejor, empezando por la familia o empezando por el metro cuadrado que uno tiene o por su propio trabajo, donde a veces también las tensiones y las enemistades son terribles, ¿no? No hay que irse muy lejos para encontrar al enemigo cerca. Entonces digo, ¿cómo hacés vos un mundo mejor? Y bueno, tratándonos un poco mejor todos, me parece que de eso se trata. Sí, yo creo que hay que pensar. Hay un Eduardo Galeano, ¿no? el escritor, que uno puede coincidir o no, tiene una frase que a mí me conmueve, que es la idea de las utopías. La utopía es como el horizonte, cuando uno se va acercando, se va siempre alejando. Y me parece que eso también incentiva al ser humano a tratar de ir mejorando, ¿sí?,
su calidad humana. Y desde ahí yo creo que algún día va a llegar, porque es parte de esa utopía. Y hay algo más, para que los sueños, ¿sí? Primero hay que soñar, como vos decías, y después hay que recordar los sueños, ¿sí? Entonces el recuerdo también nuevamente nos trae al corazón aquello que nosotros anhelamos, queremos y vislumbramos. Yo no estoy pensando en el resultado, o sea, obviamente en la visión de un mundo en paz y un mundo en armonía. Parece difícil, imposible de alcanzar. Lo que tengo conciencia, y me parece que hay que recrear, ¿no es cierto?, también esa conciencia de nunca dejar de pelear por eso. Correcto, porque ese día yo creo que la paz, que no es solamente un anhelo, es un derecho. Nosotros tenemos que empezar a ver la paz como un derecho para los pueblos, y por los derechos, que en definitiva son vehículos para arribar a justicia, se pelea siempre hasta la última gota. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche una vez más, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Padre Guillermo, nosotros nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo que viene, acá en Radio Rivadavia, Entre el Cielo y la Tierra. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisterna y Pedro Fernández Quiroga en la producción general. Chau, buena semana. Chau, que Dios los bendiga a todos. Acompañaron Entre el Cielo y la Tierra la Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Y Praga Comunicaciones.